Hola, buen día. Vamos a continuar con el tema de ciclos de refrigeración y ahora, en esta sesión, vamos a resolver un ejercicio correspondiente a un sistema de refrigeración por compresión de dos evaporadores. ¿Qué dice el ejercicio? Un sistema de refrigeración por compresión de dos evaporadores, como se muestra en la figura, utiliza refrigerante 134A como fluido de trabajo. El sistema opera el evaporador 1 a 0 grados Celsius, el evaporador 2 a menos 26.4 grados Celsius y el condensador a 800 kilopascal. El refrigerante se circula por el compresor a razón de 0.1 kilogramos por segundo y el evaporador de baja temperatura, es este, sirve para una carga de enfriamiento de 8 kilowatts. Determine la tasa de enfriamiento del evaporador de alta temperatura, la potencia necesaria para el compresor y el COP del sistema. El refrigerante es líquido saturado a la salida del condensador, punto 3, y vapor saturado a la salida de cada evaporador, punto 5, punto 6, y el compresor es isentrópico. Entonces vamos a determinar primero la tasa de enfriamiento del evaporador de alta temperatura. Quiere decir el evaporador 1. Vamos a hacer un balance de energía en el evaporador 1 en kilowatt. La nomenclatura del flujo másico para este evaporador 1 es, aquí lo que tenemos es flujo másico 1 por su entalpía de entrada más la carga de enfriamiento de dicho evaporador es igual al flujo másico 1 por H5. Por lo tanto, la carga de enfriamiento para ese evaporador va a ser igual al flujo másico 1 por H5 menos H4. Como nos dan la carga de enfriamiento en el evaporador 2, vamos a analizar dicho evaporador. Hacemos un balance de energía en el evaporador 2 en kilowatt. Y vamos a tener que sería, aquí nos indica flujo másico 2, su entrada es el 6 por H6 más la carga de enfriamiento, que esta carga de enfriamiento es de 8 kilowatts, es igual a el flujo másico 2 por el H7. H6, H7 la podemos determinar de las tablas. Este valor ya nos dan, pero el flujo másico no. Por lo tanto, vamos a despejar el flujo másico 2, que va a ser igual a la carga de enfriamiento del evaporador 2 entre la diferencia de H7 menos H6. ¿Por qué vamos a despejar el flujo másico 2? En este punto se unen el flujo másico 1 y el flujo másico 2 y va a ser igual a 0.1 kilogramos por segundo. Significa que el flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico del refrigerante. Y ese flujo másico del refrigerante es
0.1 kilogramos por segundo. Entonces vamos a despejar el flujo másico 2 para obtener el flujo másico 1 y luego buscamos también H5 y H4. Entonces vamos a ver el H6. ¿Quién es el H6? Estamos en esta parte de acá. El H6, aquí tenemos una válvula. Por lo tanto, el H6 es aproximadamente igual al H3. Y en el punto 3 nos están dando que su salida es líquido saturado y opera a 800 kilopascal. Por lo tanto, H6 es aproximadamente igual a H3, donde H3 va a ser igual al HF a 800 kilopascal. Nos vamos a ir a la tabla A12 y ese valor es de 95.48 kilojoules por kilogramo. Tabla A12. Para el punto 7, este punto 7 de acá, nos dice que la salida de los evaporadores es vapor saturado y aquí tenemos que es a 26.4. Por lo tanto, el H7 va a ser igual al Hg a menos 26.4 grados Celsius. Nos vamos a ir a la tabla 11. En esa tabla 11 nos vamos a ubicar en las dos columnas de Hg y la temperatura. El valor de menos 26.4 grados Celsius no está directamente en la tabla, entonces hay que interpolar. ¿Entre qué valores vamos a interpolar? Entre menos 28 grados Celsius y menos 26 grados Celsius. Le corresponde el Hg a menos 28 grados Celsius, un valor de 233.44 kilojoules por kilogramo, y a menos 26, 234.70 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, a menos 26.4, ¿cuál es ese valor? Hay que interpolar, recordando que esto es de la siguiente forma. Es 234.70 menos 233.44. Acá abajo iría menos 26 menos 28 por menos 26.4 menos 28 más 233.44. Al hacer la operación obtenemos que ese valor es de 234.45 kilojoules por kilogramo. Si ya podemos despejar el flujo másico 2, que va a ser igual, aquí arriba iba la carga de enfriamiento del evaporador 2, que es los 8 kilowatts, 8 kilojoules por segundo, y acá abajo va H7 menos H6, que sería 234.45
menos 95.48 kilojoules por kilogramo. Kilojoule sobre kilojoule simplifica y tenemos que el flujo másico del punto 2 es de 0.05757 kilogramos por segundo. Por lo tanto, el flujo másico 1 va a ser igual, vamos a despejar de esta fórmula, a 0.1 menos 0.05757 y esto va a ser igual a 0.04243 kilogramos por segundo. Ahora vamos a determinar H4 y H5. Para el punto 4, aquí tenemos una válvula. Esto significa que H4 es aproximadamente igual a H3. Y H3 ya se obtuvo aquí arriba, que es de 95.48 kilojoules por kilogramo. Para el punto 5, nos dice que es vapor saturado y tenemos la temperatura del evaporador 1 que es de 0 grados Celsius. De la tabla A11, el H5 es la entalpía del vapor saturado a 0 grados Celsius y tiene un valor de 250.50 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos H4, H5 y el flujo másico 1. Y lo que hacemos es sustituirlo acá. Por lo tanto, la carga de enfriamiento del evaporador de alta temperatura tiene un valor de 6.577 kilowatts. El siguiente punto nos dice que hay que determinar la potencia para el compresor. Entonces vamos a hacer un balance de energía en el compresor en kilowatt, donde el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y esto es el flujo másico del refrigerante. Entonces tenemos en el compresor flujo másico del refrigerante por la entalpía de entrada más la potencia es igual al flujo másico del refrigerante por la entalpía de salida. Por lo tanto, la potencia del compresor va a ser igual al flujo másico del refrigerante, que es un dato que nos da el ejercicio, por H2 menos H1. ¿Cómo calculamos H1? En este punto, la presión en el punto 1 es la misma que la presión en el punto 7. Toda esta es la misma línea de presión. Como tenemos la temperatura del evaporador 2, podemos sacar la presión
de saturación a esa temperatura, que va a ser igual a la presión, 1. De la tabla A11, la presión 1 va a ser igual a la presión de saturación a menos 26.4 grados Celsius. Interpolando se obtiene 99.936 kilopascal. Necesitamos otro dato termodinámico para identificar la fase y luego leer la entalpía 1. Pero si nos percatamos de que si realizamos un balance de energía en este punto donde se mezclan los flujos, vamos a obtener lo siguiente. Sería flujo másico 1 por la entalpía 5. Es esta corriente. La otra viene aquí. Más flujo másico 2 por la entalpía 7. Y va a ser igual a este punto, que sería flujo másico del refrigerante por la entalpía 1. Este dato ya lo tenemos. La entalpía 5 igual. El flujo másico 2 y el H7 ya se calcularon. Y esto también, por lo tanto de aquí podemos despejar H1. Entonces H1 va a ser igual a el flujo másico 1 por la entalpía 5 más el flujo másico 2 por la entalpía 7 sobre el flujo másico del refrigerante. Si sustituimos en esa ecuación los datos, vamos a obtener que la entalpía 1 da 241.26 kilojoules por kilogramo. Ya tenemos H1. Para calcular H2, en este punto, esta es la línea de presión del condensador que está a 800 kilopascal. Ya tenemos la presión y el otro dato termodinámico para poder identificar la fase y irnos a la tabla para leer la H2. Nos dicen que es un compresor isentrópico, significa que la entropía 2S es igual a la entropía 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para leer la entropía 1? Para ser prácticos, esta presión la vamos a tomar a 100 kilopascal y nos vamos a ir a la tabla A12 y vamos a leer el HF a 100 kilopascal y el HG a 100 kilopascal. Tiene valores de 17.27 kilojoules por kilogramo y 234.46 kilojoules por kilogramo. H1 está por arriba de Hg, por lo tanto es refrigerante 134A sobrecalentado.
Entonces, en el bloque de 0.1 megapascal y la entalpía de 241.26 kilojoules por kilogramo, tabla 13, obtenemos que el S1 nos va a dar 0.97895 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. S2S es igual a S1 y la presión en el punto 2 es de 800 kilopascal. El punto 2 también es refrigerante 134A sobrecalentado. Entonces de la tabla 13 con estos datos interpolando se obtiene que la entalpía 2 va a ser igual a 286.25 kilojoules por kilogramo. Sustituyendo aquí, ya tenemos que es 0.1 kilogramos por segundo, que te multiplica, el H2 es de 286.25 y el H1 es de 241.26 kilojoules por kilogramo. La potencia del compresor da 4.499 kilowatts. Y por último tenemos el COP del sistema. El coeficiente de desempeño de ese sistema pues va a ser igual a la carga de enfriamiento. Tenemos dos evaporadores, por lo tanto hay que hacer la suma. Es 8, que es el dato que nos da del evaporador de baja temperatura, y el de la alta temperatura lo calculamos. 6.577 kilowatt de la potencia del compresor, que es de 4.499 kilowatt. Y tenemos que el coeficiente de desempeño de este sistema de refrigeración es de 3.24. Ya solo queda por resolver un ejercicio para terminar este tema de ciclos de refrigeración, que veremos en la próxima sesión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal. Hasta luego.